Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos también todos aquellos que sea su primera vez por aquí. Hoy quiero hablarles de los tutoriales de piano y en específico quiero hablarles sobre los tutoriales que te enseñan a tocar nota por nota. Hay muchas versiones de estos tutoriales, hay gente que los hace tocando la pieza, hay gente que los hace con programas como Synthesia, en donde uno puede ver las teclas coloreándose cada que la persona está tocando una parte de la pieza. Y bueno, muchísima gente utiliza estos tutoriales para aprender piezas de todo tipo, desde piezas de música clásica hiper famosas, pasando por música de películas, música pop, música rock. Y hoy en específico quiero darles 4 razones por las que yo creo que no es lo ideal aprender viendo estos tutoriales. Pero calma, que tampoco busco hacer enojar a nadie, ni tampoco quiero hacerles sentir que hasta ahora han estado aprendiendo mal. Creo que estos tutoriales pueden ser una muy buena idea para acercar a la gente a tocar el instrumento. Es una manera muy sencilla de aprender a tocar la música que nos gusta y eso siempre es bueno que haya cosas que acerquen a la gente a hacer música, a tocar un instrumento. Pero yo creo que más allá de ese primer acercamiento, lo mejor es que eventualmente no aprendamos solamente con eso, sobre todo que no dependamos exclusivamente de ese tipo de videos y que tratemos de aprender mucho más allá de simplemente saber dónde presionar para que suene la música que nos gusta. Pero bueno, entonces vamos a ver las razones por las que yo no les recomiendo que dependan mucho de estos tutoriales para aprender a tocar el piano o el teclado. La razón número uno es una razón bastante obvia y es que cuando nosotros vemos tutoriales de este tipo y nos aprendemos una pieza, algo que realmente no estamos aprendiendo es la técnica con la que se toca el instrumento. ¿Por qué? Porque bueno, estos videos normalmente lo que hacen es que te dicen, a ver, aquí está este fragmento de la canción y ahora en la mano izquierda haces 5 veces este acorde y en la mano derecha tocas estas notas. O te lo enseñan con los programas estos que ya dijimos como Synthesia, pero no te dicen cómo tienes que mover la mano, no te dicen qué posición es la mejor para que no te canses para tocar, por ejemplo, una pieza rápida. No te dicen cómo puedes controlar los volúmenes para que puedas hacer una mejor interpretación de la pieza. Si acaso lo más que pueden llegar a darte estos tutoriales es una digitación, porque bueno, si la persona está tocando la pieza, tú puedes ver con qué dedos lo está haciendo y ya sabes con qué dedos tocar, pero tampoco estás aprendiendo a que si de repente quieres tocar algo más, tú sepas cómo escoger los dedos con qué tocar. Y es que ahora mismo les mencioné solo algunas cuestiones, pero la verdad es que la técnica del instrumento, no solo del piano, sino de cualquier instrumento, es algo que va mucho más allá. Si ustedes aprenden con este tipo de tutoriales, tal vez al principio no tengan muchos problemas, tal vez puedan tocar las piezas o las canciones que se quieran aprender, pero conforme vayan avanzando y quieran tocar cosas más difíciles, van a ver que les va a costar muchísimo más trabajo. En el peor de los casos incluso pueden llegar a tener molestias, puede empezar a dolerles las manos, la espalda, el cuello, yo qué sé. Y bueno, en especial si ustedes quieren llegar algún día a tocar cosas mucho más difíciles, lo mejor es que aprendan con una guía técnica de cómo ejecutar en el instrumento. Yo sé que es tentador solamente ver el video y presionar teclas, pero bueno, esa es una ventaja y desventaja del piano. Es un instrumento que con que nosotros presionemos ya genera un sonido bonito. Eso no pasa en el violín, por ejemplo. Si tú quieres hacer un sonido bonito es mucho más complicado, pero ya realmente aprender a tocar cosas más difíciles requiere mucho más que simplemente presionar las teclas, y eso no te lo pueden dar el tipo de tutoriales del que estamos hablando hoy. Ok, la segunda razón por la que no recomiendo mucho depender de estos tutoriales es que eventualmente vas a necesitar sí o sí leer una partitura si realmente quieres aprender a tocar bien. Y algo que pasa mucho es que a los músicos clásicos, a los músicos que estudiamos en conservatorios o facultades, siempre se nos conoce como dependientes de la partitura y a veces se nos critica, incluso con cierta razón, de ser muy cerrados, pero créanme que no se los digo simplemente porque haya estudiado en una facultad, sino que imagínense que si ustedes no leen una partitura, es el equivalente a que ustedes trataran de entrar a la escuela sin saber leer ni escribir y trataran de aprender todas sus materias por medio de un traductor, por medio de alguien que les estuviera traduciendo los libros para que ustedes pudieran entender la información. Cuando ustedes ven uno de estos tutoriales, bueno, en realidad la persona que haga el tutorial o el programa que les esté enseñando qué teclas presionar es como un traductor de la partitura, y bueno, eventualmente sería mejor que quitaran al intermediario y que simplemente trataran de ustedes ir directamente a la fuente de donde se puede conseguir la música, que en general son las partituras. Para otros instrumentos, bueno, hay otras opciones como las tablaturas para la guitarra, pero para el piano, para el teclado, muchas veces sí, la partitura digamos que es el medio más rápido, una vez que ya sabes leerlo, para poder sacar una pieza. Y es que ahí está el problema, que
aprender a leer una partitura, bueno, lleva cierto tiempo. Aún así, créanme que si invierten ese tiempo, va a ser un tiempo muy bien invertido, va a ser un tiempo que no va a estar desperdiciado porque van a ser capaces de sacar muchas más cosas, de entender mucho más de las piezas. Y bueno, eso me lleva a mis siguientes puntos. La tercera razón por la que yo no recomiendo mucho aprender de esta forma es que estos tutoriales no te dan una idea precisa del ritmo de una pieza. La mayoría de los que comienzan a aprender con estos tutoriales, bueno, normalmente buscan piezas o canciones que ya conocen, que han escuchado mucho, que les gustan, y bueno, ya viendo cómo se tocan en el teclado, simplemente imitan eso y por oído sacan el ritmo. Muchas veces la gente lo hace bien, muchas veces, sobre todo si son piezas muy conocidas, bueno, es fácil darles el ritmo correcto, pero por ejemplo, me vienen ahora mismo a la cabeza algunos ejemplos de músicos de rock que a veces tienen ritmos que no son tan sencillos de hacer bien, simplemente imitándolos con el oído. Y sobre todo imitándolos con un oído no entrenado, porque bueno, cuando empezamos a aprender, nuestro oído no tiene mucho entrenamiento. Un músico ya con cierta experiencia sí puede imitar un ritmo bien simplemente con escucharlo, pero la verdad es que cuando empezamos a aprender no podemos fiarnos muchísimo de él porque no tenemos ese entrenamiento, y aunque a nosotros nos parezca que lo que estamos tocando sí está bien en cuanto a ritmo, muy probablemente no estemos haciéndolo del todo preciso. Va a haber piezas con las que esto no es un problema, con las que no se nota tanto, que estemos un poco chuecos de ritmo, pero hay muchas otras piezas que simplemente si no entiendes cómo es el ritmo leyéndolo de una partitura, es muy difícil que lo hagas de la manera correcta. Y para terminar con este punto, ¿por qué es importante hacer el ritmo de forma precisa? Porque hay muchas piezas o canciones que si no las tocas de manera precisa suenan un poco aguadas, como que pierden mucha de su magia, mucho de lo que a veces le llamamos groove, cadencia o cualquier otra de estas palabras que se utilizan. Ok, y la cuarta razón por la que no creo que sea tan recomendable aprender siempre con estos tutoriales es porque cuando uno ve estos tutoriales normalmente no aprendes tanto de teoría musical. He visto algunos tutoriales que antes de decirte toca estas notas, por ejemplo, si te dicen, ah bueno, toca estas notas que forman el acorde de mi. O hay otros tutoriales que a veces te dicen, vamos a tocar esta pieza y está en esta escala y tocan la escala. Pero muchas veces no van más allá de eso y ustedes dirán, ¿qué importa la teoría? Porque también eso es algo que es muy común. Hay mucha gente que piensa que aprender teoría nada más es aburrido y que no va a servirles de mucho, pero de verdad créanme que sí, es una inversión de tiempo, sí al principio puede ser un poco pesado, puede ser un poco hasta aburrido, pero eventualmente les va a ser muy útil. Si quieren una explicación más larga de por qué es importante aprender teoría, bueno, les dejo un video que ya hice por aquí hablando sobre ese tema y les dejo en la descripción otro video sobre qué teoría creo yo que es importante aprender para que sepan por dónde empezar, pero les quiero mencionar por lo menos dos cosas que son muy difíciles de hacer si no tienes cierto conocimiento de teoría. La primera es memorizar y bueno, esto es algo que a mucha gente le cuesta trabajo, memorizar las piezas que toca, o a lo mejor se las memoriza pero si las deja de tocar un par de días ya se le olvidaron, y esto es porque cuando aprendemos con tutoriales como los que ya dijimos solamente estamos ejercitando lo que muchas veces se llama nuestra memoria muscular. Esta memoria muscular no es que sea una memoria que tengan nuestras manos en específico, sino que es una memoria que surge de repetir algo. Entonces cuando nosotros tocamos una cosa y la repetimos muchas veces, como que se queda ahí grabada en nuestra cabeza, pero digamos que no está bien sólida en nuestra mente. Para que realmente se asiente en nuestra memoria necesitamos ocupar algunos otros recursos como analizar la pieza, saber qué acordes están tocando, saber por qué esos acordes funcionan bien unos con otros, porque suenan bien, saber cómo está hecha la melodía, saber analizar la estructura de la pieza y bueno, un sinfín de cosas para las que la teoría es absolutamente necesaria. Y bueno, la segunda cosa que también es muy difícil de hacer si no tienes conocimiento de teoría es improvisar. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no quiero improvisar, yo no quiero tocar jazz, yo no quiero componer. Bueno, para todos aquellos que sí están interesados en ese tipo de cosas, necesitan saber teoría sí o sí, pero aún si ustedes no están interesados en eso, por ejemplo, cuando ustedes están tocando una pieza y se equivocan, por ejemplo, podría ser útil que sepan al menos cómo dar la sensación de que terminaron una pieza y no quedarse solamente así.
eso es solamente una de las cosas para las que puede ayudarte el saber cómo improvisar, el saber salir de los atorones. Puede ser mucho más fácil teniendo un conocimiento más amplio de teoría, entonces les recomiendo mucho que sí pongan atención a esta parte. En fin, hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden que con todos estos consejos simplemente quiero darles una idea de por qué yo les recomiendo que no dependan completamente de esos tutoriales. Sí pueden utilizarlos si quieren aprenderse una canción o una pieza que les guste de vez en cuando, pero traten a la par también de ir aprendiendo otras cosas. Como dije antes, bueno, estos tutoriales también tienen sus cosas buenas, principalmente yo creo que esto de acercar a la gente a la música de una manera muy fácil es algo muy bueno, pero sí es importante saber qué limitaciones tiene el aprender de esta forma. Si tienen alguna duda, déjenla aquí en los comentarios. Me pueden seguir en las otras redes sociales que están aquí en la descripción. Me pueden seguir también en Patreon si les gusta el trabajo que estoy haciendo aquí en el canal. Pueden apoyar todos mis proyectos por allá. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo. Ya saben que todas esas cosas también me ayudan muchísimo. Y nos vemos para el próximo video.